Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra sala virtual, día viernes 27 de mayo del año 2022. Hoy vamos a estar discutiendo los aspectos comunes entre los tres regímenes en el área de la educación, ¿sí? Y también la ley que protege a niños y niñas y adolescentes. Entonces, antes de esto, vamos a visualizar y a escuchar atentamente, o por lo menos leer, mejor dicho, atentamente, para aquellos que no manejan otros idiomas. Yo tampoco lo manejo, entonces vamos a leer lo que vamos a visualizar en la posterior lámina. Lorsqu'on aborde le concept de l'éducation pour l'inclusion, il faudrait considérer les points suivants. Le droit à une éducation équitable et de qualité comme fondement des sociétés plus justes et pacifiques. Un accès équitable au savoir et un apprentissage pertinent pour tous et dans tous les systèmes éducatifs. Comprendre, respecter et répondre aux diversités culturelles, sociales et individuelles. For us, education for inclusion is education for all. That means we cannot exclude any category. It means we must look after everyone, whatever category they belong to. For me, inclusion is trying to ensure the right to education for all children. You know, in the Convention on the Rights of the Child, there is a basic principle, which is non-discrimination. And so as not to discriminate amongst children, we must promote opportunity for all children, whatever their origin or their capability to be in the educational system, and ensure that their right to education is assured. We are a caring and humane society, and in order to achieve that characteristic and attribute, we have to ensure that our education is aligned in such a way that we are inclusive in whatever we do. The former industrial heartland of Northern England, today the capital of English football and pop music, Manchester has in recent years become Europe's main university city, with the largest concentration of students from throughout the Union. A lesser-known fact, Manchester is also one of the epicenters of what we call inclusive education. We are at the St Paul's School, the flagship for this Education for All project. Mel Ainscough, researcher at the University of Manchester, is an advocate of this kind of teaching. He plays a large part in the development of the curriculum at this primary school. What we see in a school like this is a strong emphasis on people working together. Teachers working with teachers and support staff, schools working with communities and parents, the involvement of other services, and critically the importance of child-to-child support. Students helping each other. In this school, there is a fundamental emphasis on working and learning in a team. Here, the students are from highly varied social backgrounds and come from over 30 different countries. Furthermore, at St Paul's, all religions are taught. This doesn't prevent the students from working in teams. In this maths class, for example, the children work in real partnership, but the one who is more advanced takes the place of the teacher. The results are remarkable. The result is twofold. Obviously, the one child is learning in a more intimate way than in a large group, but also it's good for the confidence of the child who's taking the role of the teacher. Eunice has regained his self-confidence since attending St Paul's. Previously, this 10-year-old, who is paralysed from the waist down, was in a school for disabled children. Today, he is a student like the others. He's even what we call here a buddy, a student who assists their teachers. In this school, he feels so well at home that he can forget his disability. Well, it really is. Obviously, you can see him in a wheelchair, but you don't really know what to know about that. A buddy is a person that helps the teachers, because teachers can't do all the jobs. So, like taking the cups that Dominic does, and like cleaning the teacher's room because it's been a bit dirty and they have to really go and print out some work and stuff. Like you feel a bit happy because you're helping the teachers at least
and all the teachers would be running around and they'll be really stressed all the time. For his teachers, Eunice's disability is no obstacle to his learning. Eunice, we just have to be careful that furniture isn't in his way. Eunice doesn't have a learning need, he just has a physical need. So he just needs to be sure that he can move around freely and he can access the lesson in the same way as everybody else. When I'm older, I want to help children with disabilities and stuff, because you learn about them, not just about yourself as well. Similarly, I think for the receiving school, the benefits are there for all pupils. It's not just for the individual children with needs. I kind of think what happens is that the children become much more accepting of difference, and it becomes part of the norm, so that they don't notice the difference, because that acceptance of difference is just part of the culture of the school. Accepting differences is about learning to listen to others. Here at St Paul's, student councils are organised. Each of the students gives their opinion on the concrete problems of life at the school. Today, the problem is bullying. So we have one about standing about bullies. So now our school council will discuss how to make an expanse on standing up to bullies. So have you any ideas? Yes. So maybe we have a few teachers around, because then when we have a teacher in every area, so they can come have a look around the area to see if there's any bullying. Can we have a bully stop, where there's a table with when stress balls, so when they get angry they can just come and squeeze them with a few teachers there to make sure no one messes around with them. We could have a bench with the play pals that we're gonna have. And say if someone sat there, they could try and cheer them up, and one of the play pals might go and play with him if they got no one to play with. That's a very good point. Yeah, we could do that. At St Paul's, the school tries to instil the values of responsibility and autonomy from the earliest age. In order to do this, a number of educational activities are open to them at nursery school level, from natural sciences to drama, as well as art and learning to write. A curriculum where children are free to choose and which allows them to explore their abilities and their tastes, as well as making their own decisions about what they would like to learn. I think that children need to lead their own learning, and there comes the point when they've learnt what they need to learn and they want to move on to the next activity. Sometimes they might concentrate for a very long time. These children have been here about nearly 10 minutes now, and other children might go to something for a very short while and then feel they've learnt what they need to learn and skip onto something else that seems exciting to them. In this school, the high level of fulfilment of the children is the result of close cooperation between teachers and parents, to the degree where some parents provide very concrete assistance to the teachers by taking part personally. This mother is quite happy to give up some of her time to come to class. The objective is to observe, dialogue and learn in order to reproduce some of the teaching techniques at home. If you have children here, or children in any school, at least you can take it home and you kind of know how to teach them, and you know what's being taught, and you see how much they learn. I look at my boys and see the improvement they've made since they've started, and it's brilliant, and I enjoy it as well. The great challenge today is to create an educational system which includes all children, whatever their social, religious or physical difference. Learning to live together, to coexist with people who are different, and to be enriched through our differences. This is inclusive education. Basically, you're all different, but you're all special in your own way. Culture and ethos of the school, that's what makes it work. I think that is the bottom line. Where it works really well, it's because it is just part of the bones of the school. If you want other children to be as clever as you,
you have to give a little bit of money, at least, like £1 or something like that. If you want them to be happy or get a job like you guys, or they want to look up to you, really, you have to pay them or something like that. Make sure they go to school or have a house, or at least have a reputation. Afin de faire progresser ce domaine, nous avons besoin des éléments suivants. Une réflexion sur la conception élargie de l'éducation pour l'inclusion, conduisant à des sociétés inclusives. Promouvoir la tolérance et inciter à la prise de conscience. Promouvoir des changements éducatifs et curriculaires pour progresser dans la réalisation des objectifs de l'EPT. Bien, me gustaría que vayan analizando las diferentes posturas de los países, de las culturas que hemos visualizado en el material, en el vídeo audiovisual. Entonces, qué interesante poder apreciar la definición o el concepto que cada cultura tiene con relación o ante la educación inclusiva. Las estrategias que son utilizadas e incorporadas en este caso, en esta institución de Paul. Entonces, me parece más que interesante rescatar un poco las herramientas, el entorno, la forma de relacionarse, el relacionamiento entre cada niño, adolescente, en su contexto escolar, el protagonismo que se le da a los estudiantes, a los alumnos. Y si ustedes pudieron apreciar también, aquí el docente pasa a estar en el segundo plano o en un estado pasivo, ¿sí? Y los alumnos o estudiantes pasan a ser personajes principales, como un enfoque socioconstructivista. Entonces, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se busca en el enfoque, en el modelo de educación inclusiva? Y se busca minimizar, excluir lo que es la rigidez en la implementación de las estrategias metodológicas, ¿sí? Donde se da lugar a los estudiantes, a los alumnos, el rol de construir su propio aprendizaje, ¿sí? Desde el enfoque socioconstructivista, dejando de lado lo que es el total modelo conductual. Claro, en su momento es muy beneficioso, ventajoso utilizarlo, no es excluirlo totalmente, sino utilizarlo como una herramienta para introducir otras que favorezcan el desarrollo integral y prepararle a ese niño, niña, adolescente, a involucrarse, a desenvolverse, a valerse por sí mismo. Qué interesante, me llamó mucho la atención el rol que tiene ese niño o niña en el entorno educativo, cómo se adueña, es como que se apropia de crear un ambiente de aprendizaje. Me encantó eso. Entonces les invito a analizar, a reflexionar este material que les dejo aquí. Entonces pasamos a discutir, a relacionar estos aspectos de las leyes, los aspectos en común que prácticamente sostiene, ¿sí? Sostiene de cierta manera la educación inclusiva, el desarrollo integral de niños y niñas, el derecho a acceder a la equidad educativa. Entonces fijémonos qué relación existe, cuándo empieza esto de la implementación
de la educación inclusiva, ¿sí? Ahora vamos a pasar a compartir, socializar los puntos en comunes de las 3 normativas. ¿Se acuerdan que la clase pasada les había dejado algunos números de artículos para su investigación? Esos números de artículos es lo que quiero compartir con ustedes esta noche y hacer un poco ese paralelismo entre las 3 normativas, tanto la 1264, la 5136 y el Código de la Niñez y Adolescencia. Y fíjense que hay puntos en comunes muy fuertes entre estas 3 normativas. En realidad, con los otros compañeros del otro grupo, la semana pasada cuando estuvieron en la virtual, ya lo había socializado estas informaciones y ahora quiero hacerlo con ustedes. Vamos a pasar a leer un poco el artículo 10 de esta ley, que dice lo siguiente: la educación se ajustará básicamente a los siguientes principios. Vamos a hablar de principios, ¿sí? Que a priori más o menos tenemos como 14, 15 principios, pero a mí me gustaría tomar 3 incisos, 3 principios para poder realizar el paralelismo con las otras normativas. El inciso C, es más, coloreé aquí para que puedan tener en cuenta. El inciso C dice lo siguiente: la igualdad de condiciones para el acceso y permanencia en los centros de enseñanza. Y recordarán ustedes cuando, bueno, no recuerdo si fue con ustedes, pero me imagino que en algún momento ya lo habíamos hablado sobre la equidad en la educación. Y habíamos dicho que la equidad en la educación es la igualdad de oportunidades sin considerar características para el acceso escolar de todo niño, niña, adolescente. Esa es la equidad, ¿sí? Entonces, aquí vemos que eso es uno de los principios. Es uno de los principios de la educación de la Ley General 1264/98 que encontramos en su artículo 10. Y si pasamos a la 5136, si miramos los principios y garantías que encontramos en el capítulo 2, en la segunda hoja del material de dicha ley, vemos que en el artículo 4, en el inciso C, dice: igualdad de oportunidades. Es decir, hablan en un mismo idioma. ¿Se dan cuenta? Cuando hay un mismo fin, siempre se consideran los mismos puntos, los mismos conceptos, se comprende de la misma manera que a qué o dónde se quiere llegar. Y según este principio es que todo niño, toda niña, sin importar sus características, tenga la igualdad de condiciones para el acceso y permanencia. Permanencia significa que debe de concluir el tercer, ¿cómo se dice? Nivel medio. Tercer año del nivel medio. Ahí está. Tercer año del nivel medio. ¿Sí? Eso significa. Luego pasamos a ver el inciso E. La efectiva igualdad entre los sexos y el rechazo de todo tipo de discriminación. Y si pasamos a buscar alguna relación en los principios y garantías mencionados por la 5136, podemos detenernos un poco en el inciso A de este principio de la 5136. Y dice lo siguiente: no discriminación ni trato degradante, tanto dentro como fuera de la institución, por parte de ningún miembro de la comunidad educativa. Es decir, la efectiva igualdad entre los sexos, el respeto sin tener en cuenta varón, mujer. Es necesario incluir a todos los niños y las niñas, respetando sus condiciones particulares o sus historias personales, ¿sí?
En el inciso J dice lo siguiente: la formación personalizada que integre los conocimientos, valores, morales y destrezas válidos para todos los ámbitos de la vida. Y si pasamos a indagar un poco los fines de la educación del nivel inicial y de los otros niveles, por supuesto, vemos plasmados estos principios. Porque, ¿qué es lo que se debería de buscar, de apuntar? La formación integral, ¿sí? La formación integral de ese niño, niña, adolescente, desde pequeñito, desde el nivel inicial, desde el prejardín o maternal. Desde allí, los objetivos, las capacidades deben de apuntar a preparar a ese niño, niña, para que sepa defenderse. Para que sepa defenderse considerando sus limitaciones de repente. Es decir, formar al niño, niña, desde la vida y para la vida. A eso nos referimos cuando hablamos la formación personalizada que integre los conocimientos. Respetamos los valores morales, las destrezas, las habilidades y vamos fortaleciendo, vamos desarrollando con las estrategias indicadas dentro de sala de clase. Y por último, en esta lámina, el artículo 1 de esta ley dice: todo habitante de la República tiene derecho a una educación integral y permanente, que como sistema y proceso se realizará en el contexto de la cultura de la comunidad. En el artículo 4, el Estado tendrá la responsabilidad de asegurar a toda la población del país el acceso a la educación y crear las condiciones de una real igualdad de oportunidades. Imagínense la responsabilidad que tiene el Estado. Y nos hace suspirar, ¿verdad? El sistema educativo nacional será financiado básicamente con recursos del presupuesto general de la nación. De hecho, hay muchos logros en el sistema educativo, la merienda escolar, los kits escolares, sí, hay aportes de gratuidad. De hecho, son aportes de gratuidad, por ejemplo, es una suma mínima, pero por lo menos es algo, es un caramelo ante tanta necesidad que se tiene. Entonces, a modo de ir debatiendo un poco en este sentido, la 1264 con la 5136.